¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que una marca que creó coches tan increíbles, tan adelantados a su tiempo, haya sido casi borrada de la historia? Hoy vamos a revivir los muscle cars, compactos clásicos y joyas olvidadas que definieron una era, pero que el mundo decidió ignorar. En este vídeo te llevaré por los 6 modelos más impactantes e injustamente olvidados de AMC, una marca que se atrevió a desafiar a gigantes como Ford y Chevrolet, y pagó el precio por ser diferente. Y antes de comenzar te pido algo muy simple. Deja tu like si alguna vez te enamoraste de un coche solo por su historia, y suscríbete si quieres seguir descubriendo el lado más humano y apasionante del mundo automotor. Aquí hablamos de máquinas, pero con alma. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es solo una lista, es un viaje por los capítulos más olvidados y más fascinantes del automovilismo estadounidense. 1966 a 1969. Rambler Rogue. ¿Alguna vez has sentido que algo brillante fue simplemente ignorado por el mundo? Que por más que tuviera alma, carácter y belleza, pasó desapercibido en medio del ruido de marcas más poderosas, más ruidosas, más ricas. Así fue el caso del Rambler Rogue, un coche que, si hubiera nacido bajo el escudo de una de las tres grandes de Detroit, hoy estaría en todos los museos, en los calendarios retro, en los garajes de colección. Pero número, nació como un rebelde silencioso, y como tal, fue olvidado. Entre 1966 y 1969, AMC apostó fuerte por un compacto que respiraba juventud. El Rogue era, en esencia, la versión más atrevida del Rambler American, un coche que ya tenía cierta fama por su eficiencia. Pero el Rogue no quería simplemente ahorrar gasolina. Él quería correr. Quería que lo miraran en los semáforos, que lo escucharan rugir en las avenidas. AMC le puso un corazón V8 en su versión tope, un 343 pulgadas cúbicas que lo transformaba en un auténtico lobo con piel de cordero. ¿Quién esperaba tanta fuerza de un coche tan discreto? Y esa fue quizás su maldición. En una época en la que los muscle cars estaban por todas partes, el Rogue no tenía un logo feroz ni una carrocería exagerada. No era un Mustang ni un Camaro. Pero tampoco lo intentaba. Era, en cambio, un coche para quienes sabían ver más allá de las apariencias. Para los jóvenes que querían velocidad, pero también querían pagar menos en el seguro. Para los que deseaban potencia, pero sin renunciar a la discreción. Un coche con espíritu universitario, casi contracultural. ¿Sabías que incluso hubo una versión especial del Rogue equipada con caja manual de 4 velocidades y motor V8? AMC la lanzó sin mucho ruido, como si supiera que solo los verdaderos entusiastas la notarían. Era un coche que no buscaba fama, buscaba conexión. Y la logró, aunque en silencio. Muchos de los que lo tuvieron en su juventud aún lo recuerdan como su primer amor con ruedas. 1968 a 1969. AMC Javelin. Hubo un momento en la historia del automóvil en que todo parecía una guerra de estilo, velocidad y actitud. Ford tenía al Mustang, Chevrolet al Camaro, Dodge al Charger. Y entonces, casi en silencio, AMC lanzó su propia declaración de intenciones, el Javelin. Un coche que no solo competía, sino que desafiaba directamente a los titanes del mercado con una mezcla explosiva de diseño, alma y carácter. Fue el grito de rebeldía de una marca que el mundo ya había empezado a subestimar. Cuando AMC presentó el Javelin en 1968, lo hizo con una convicción sorprendente. No era solo su primer pony car, era su intento de capturar a toda una generación de jóvenes que vivían rápido, amaban el rock, la velocidad y cuestionaban todo lo establecido. El diseño era musculoso, con líneas largas y tensas que transmitían movimiento incluso cuando estaba detenido. Era agresivo sin caer en lo caricaturesco, audaz sin ser vulgar. Era un coche que parecía decir: no necesito ser el más popular, solo el más auténtico. Pero el Javelin no era pura apariencia. En sus versiones más potentes, como el SST con motor V8 de 390 pulgadas cúbicas, entregaba una performance que ponía nerviosos a sus rivales más famosos. Tenía fuerza, tracción y equilibrio. Y AMC lo sabía, tanto que lo llevó a las pistas. En el campeonato Trans-Am, el Javelin se convirtió en un contendiente serio. En 1971, apenas uns anos después de su estrella, vencería marcas consagradas como a bandeira da AMC estampada no capó. Un dato curioso que muchos olvidan. El Javelin fue uno de los primeros coches en incorporar un diseño aerodinámico real en el segmento Pony Car, con mejoras sustanciales año tras año. AMC entendía que si no podía gastar como las grandes, tenía que innovar. Y vaya si lo hizo. El Javelin era más que un coche deportivo.
Era una declaración política, cultural, generacional. Verlo hoy es recordar una AMC que no se resignaba al olvido. Una marca que, sin recursos infinitos, sin publicidad masiva, se atrevía a crear coches que tocaban el alma de quienes los conducían. El Javelin no fue un éxito arrollador en ventas, pero se convirtió en un símbolo de rebeldía y pasión, en un susurro desafiante entre rugidos de gigantes. Si alguna vez fuiste joven, si alguna vez sentiste que el mundo no te veía, pero aún así pisaste el acelerador, tú ya entiendes lo que fue el Javelin. ¿Cuál versión del Javelin te habría gustado tener en tu juventud? Cuéntanos en los comentarios. 1967 a 1969, AMC Rebel. En 1967, AMC necesitaba algo más que un coche. Necesitaba un renacimiento. La marca venía de años de ser vista como una alternativa sensata, práctica, casi invisible para el público joven. Pero la década estaba cambiando. La cultura, la música, la moda, todo se estaba volviendo más audaz, más visceral. AMC entendió el mensaje y respondió con el Rebel, un nombre perfecto para un coche que quería romper moldes. El Rebel no era solo una evolución del Rambler Classic, era una declaración de guerra contra la mediocridad. Desde su lanzamiento, AMC dejó claro que este modelo venía con una nueva actitud: diseño musculoso, faros empotrados, líneas tensas que cruzaban toda la carrocería y una postura baja que lo hacía ver más poderoso de lo que muchos esperaban. No más coches para padres de familia. El Rebel quería adrenalina, y la tenía. La versión más emblemática, el Rebel SST, podía ser equipada con un motor V8 de 343 o incluso 390 pulgadas cúbicas. Pero el momento más insano llegó con el Rebel Machine, lanzado en 1970. Una bestia que entregaba más de 340 caballos de fuerza, pintura blanca con franjas rojas y azules y un sonido que hacía temblar el suelo. Un coche con alma de muscle car, producido por una marca que pocos se tomaban en serio en ese territorio. El Rebel fue también uno de los primeros modelos de AMC en introducir mejoras enfocadas en la seguridad, como la estructura reforzada de la carrocería y sistemas de frenado más eficientes. Era como si la marca dijera: podemos ser salvajes pero no irresponsables. Un equilibrio que muchos muscle cars de la época simplemente ignoraban. Y sin embargo, el Rebel nunca recibió el respeto que merecía. ¿Por qué? Porque no venía de Detroit. Porque no tenía un logo que adornara camisetas o que apareciera en películas de Hollywood. Y eso, para muchos, era sinónimo de segunda opción. Pero quienes lo manejaron, quienes lo sintieron rugir, saben que estaban ante algo especial. Hoy, el Rebel es un fantasma hermoso del pasado. Uno que nos recuerda que hay grandeza en los márgenes, que no todo lo que brilla tiene una campaña publicitaria detrás. A veces, lo verdaderamente revolucionario llega en silencio. 1965 a 1967, AMC Marlin. Hay coches que nacen para agradar a las masas. Otros, simplemente, no pueden evitar dividir opiniones. El AMC Marlin fue uno de estos últimos. Su diseño fastback, largo y curvado, fue una apuesta audaz en una época en que la industria automotriz americana prefería lo seguro, lo cuadrado, lo convencional. Pero AMC era otra historia. Era la marca que se atrevía a crear algo distinto, aunque eso significara correr el riesgo de ser incomprendida. El Marlin nació como respuesta al deseo de AMC de captar a una audiencia más joven y moderna. Venía de la línea Rambler, pero su silueta era completamente distinta. Esa caída del techo trasero, larga y continua, inspirada por los concept cars y por la aerodinámica, era algo que no se veía todos los días. Para algunos era simplemente hermosa, para otros una anomalía. Pero indiferente, nunca. En un mercado dominado por el Mustang y el Barracuda, AMC quiso ofrecer un Personal Luxury Fastback, un coche que combinara estilo, confort y presencia. Bajo el capó, el Marlin ofrecía motores que iban desde un modesto 6 cilindros hasta un poderoso V8 de 327 pulgadas cúbicas. Pero más que potencia, lo que definía al Marlin era su personalidad. No quería ser uno más. Quería ser recordado. Y lo logró. Aunque sus ventas no alcanzaron las expectativas de AMC, el Marlin dejó una marca profunda en la historia del diseño automotriz. Fue precursor de otros fastbacks más exitosos y anticipó una tendencia que ganaría popularidad años después. AMC, como siempre, se adelantó a su tiempo y pagó el precio de ser incomprendida en el presente. Un dato curioso: el nombre Marlin fue elegido para evocar velocidad, elegancia y poder, como el pez espada que corta las aguas con majestuosidad. Y ese espíritu se refleja en cada línea del coche. Es un vehículo que no sigue corrientes, las desafía. ¿Y tú qué opinas?
¿Te encanta su diseño único o crees que fue demasiado arriesgado? Queremos saber tu opinión sincera en los comentarios. 1960 a 1966, EMC Ambassador. En una época donde los coches de lujo eran territorio exclusivo de marcas, con nombres pesados y presupuestos aún más pesados, AMC tuvo la audacia de lanzar una propuesta que desafiaba esa lógica elitista. El Ambassador. Era elegante, cómodo, refinado, pero sobre todo accesible. Y eso lo convirtió en algo único, un coche de lujo para el ciudadano común. El Ambassador nació como la joya de la corona de AMC. Desde el principio, fue concebido para demostrar que la marca podía hacer más que coches compactos y económicos. El diseño era sobrio, con líneas limpias y proporciones majestuosas, especialmente en las versiones de carrocería larga. La parrilla cromada, las molduras delicadas y el acabado del interior daban una sensación de clase sin caer en la ostentación. Era un coche que transmitía respeto, no arrogancia. A nivel mecánico, el Ambassador ofrecía motores V8 potentes y suaves, transmisión automática y opciones de confort que competían directamente con Cadillac y Lincoln. Pero lo que lo hacía realmente especial era su equilibrio. Lujo sin excesos, tecnología sin complicaciones y una conducción sorprendentemente serena. Era el coche ideal para una familia que había llegado lejos, pero que no necesitaba gritarlo a los cuatro vientos. Un detalle curioso. El Ambassador fue uno de los primeros coches americanos en ofrecer aire acondicionado de serie en todas sus versiones. Algo revolucionario para la época. AMC no solo apostaba por el diseño, sino por la experiencia completa del conductor y sus pasajeros. Quería que cada viaje, incluso el más cotidiano, se sintiera como un pequeño lujo. Durante gran parte de los años 60, el Ambassador fue el buque insignia de la marca. AMC lo usó como vitrina para mostrar su capacidad de competir con las grandes. Y lo logró. Pero como tantas otras veces en su historia, esa excelencia fue opacada por la falta de marketing agresivo, por prejuicios del mercado y por el simple hecho de no venir de una de las grandes tres. Hoy, el Ambassador sigue siendo un secreto bien guardado entre coleccionistas. Un coche que ofrece clase, historia y elegancia real a quien se atreve a mirar más allá de los logos de siempre. 1968 a 1970, EMC AMX. En un mundo saturado de muscle cars que parecían competir por quién era más largo, más ruidoso y más llamativo, AMC decidió hacer algo impensable: crear un deportivo americano con solo dos asientos. Sí, dos. Ni más, ni menos. Así nació el AMC AMX, una criatura salvaje, compacta y radical que rompía las reglas no solo del diseño, sino del mercado. Presentado en 1968, el AMX fue una apuesta osada. AMC sabía que estaba entrando en terreno peligroso. El Corvette dominaba ese segmento y nadie más se atrevía a entrar allí sin ofrecer algo extraordinario. AMC lo ofreció. Un coche de 390 pulgadas cúbicas, con más de 315 caballos de fuerza, capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 7 segundos. Y todo esto con una distancia entre ejes tan corta que parecía diseñada para carreras callejeras. Pero el AMX no era solo un misil en línea recta. Su estructura compacta, su bajo peso y su enfoque minimalista lo hacían sentir conectado al conductor de una manera visceral. Era un coche que transmitía cada vibración, cada curva, cada aceleración como una descarga eléctrica directa al pecho. Y lo más impactante, no costaba una fortuna. Mientras otros muscle cars eran cada vez más caros, el AMX ofrecía una experiencia pura a un precio accesible. Era el deportivo del pueblo, para quien supiera lo que tenía entre manos. Un detalle fascinante que pocos recuerdan. AMC entregaba un certificado personalizado con cada AMX, verificando sus cifras de rendimiento, como si fuera una obra artesanal salida de un taller de competición. Era una forma de decir: este coche no es uno más de la línea de producción. Es tuyo y es único. Sin embargo, como tantas otras joyas de AMC, el AMX fue ignorado por el mercado masivo. ¿La razón? No venía con un emblema prestigioso. No aparecía en tantas películas. No tenía una red de concesionarios con millones en publicidad. AMC, una vez más, fue demasiado valiente para una industria que prefería lo familiar. Y ahora que has visto estos 6 coches increíbles que AMC creó y el mundo olvidó, dime una cosa: ¿cuál de ellos te sorprendió más? ¿Cuál crees que merecía mucho más reconocimiento? Te leo en los comentarios, de verdad, porque esta comunidad está llena de amantes de los clásicos que entienden el valor de lo auténtico. Y antes de irte, te invito a ver nuestro video anterior sobre los coches más confiables de los años 60, una lista que te va a hacer repensar todo lo que sabías sobre durabilidad y verdadera ingeniería. Haz clic y continúa con esta experiencia.
Nos vemos allí.